Hola, hoy en tema de los gases veremos las propiedades de los gases. En el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho más grandes que las fuerzas de cohesión que existen entre las partículas. Por eso las partículas de un gas tienden a estar muy separadas y se separan por grandes distancias. La presión que el gas ejerce sobre las paredes de un recipiente depende del volumen de este recipiente y también de la temperatura a la cual se encuentra ese gas. Para entender mejor las propiedades de los gases, veremos la teoría cinético-molecular de los gases, y esta establece lo siguiente, que los gases están formados por partículas que se mueven con toda libertad y en línea recta, y ese movimiento es al azar, es decir, que no podemos predecir el movimiento de una partícula de gas, y durante este movimiento caótico que tiene el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente en el cual está contenido. Los choques entre las partículas de un gas son choques elásticos, es decir, que no hay pérdida ni ganancia de energía. También los choques de estas partículas contra las paredes del recipiente que contiene a un gas son choques elásticos, y el efecto que se produce durante estos choques es la presión. Es decir, mientras mayor sea el número de choques de las partículas contra las paredes de un recipiente, tendremos que el gas ejerce una mayor presión contra las paredes del recipiente. En el siguiente punto tenemos que entre las partículas de un gas, las fuerzas de atracción son muy débiles. Las fuerzas de repulsión son más grandes. Entonces, las partículas de un gas tienden a separarse lo más que puedan y a ocupar todo el espacio vacío que exista dentro del recipiente. Las fuerzas de atracción son muy débiles y las fuerzas de repulsión son grandes en este caso. El volumen de las partículas de un gas es muy pequeño comparado con el volumen que esas partículas ocupan en un recipiente. De hecho, en la teoría cinético-molecular se le considera como partículas puntuales que se mueven de un lado a otro, es decir, que no ocuparían ningún volumen aunque se lo comprimiera a lo máximo. Sin embargo, sabemos que los gases llegan a licuarse en algún momento, y ese volumen que ocupa como líquido no es un volumen despreciable del todo. Sin embargo, sí es muy pequeño comparado con el volumen que pueden ocupar esos gases a temperatura ambiente a mayores temperaturas o dependiendo del recipiente en el cual está ocupado. Y finalmente, el estado de agitación de las partículas de un gas es proporcional a la temperatura de este gas, es decir, mientras mayor sea la velocidad cinética de las partículas, mayor será la temperatura que tendrá el gas. Y si la velocidad cinética de las partículas de un gas disminuye, la temperatura de ese gas va a disminuir. En definitiva, la temperatura es proporcional a la energía cinética de un gas. Y se puede concluir las siguientes características de los gases. Tienen una capacidad para expandirse y comprimirse. De hecho, las partículas de los gases, al estar muy separadas unas de otras, pueden ser comprimidas, ocupando un menor volumen. Sin embargo, también se lo puede expandir porque no hay un límite de separación entre una partícula y otra de un gas. Sin embargo, sí tenemos un límite para comprimir los gases, pero no para expandirlos. Los gases no tienen forma ni volumen. El volumen depende del recipiente en el cual están contenidos y la forma, de igual manera, depende del recipiente en el cual está contenido este gas. Otra característica muy importante de los gases es que su densidad es muy baja, y esto precisamente se debe a la separación que existe entre las partículas. La separación es grande. Aquí, en la densidad, normalmente la densidad de los gases la medimos en gramos sobre litro, a diferencia de los sólidos o líquidos, en los cuales medimos la densidad en gramos sobre mililitro. Y en la siguiente tabla podemos ver algunos gases comunes con los cuales tenemos alguna familiaridad o hemos escuchado hablar de estos gases. Por ejemplo, el cianuro de hidrógeno. Este gas es muy tóxico. Tiene un olor a almendras. Este compuesto era usado en las cámaras de gases para la ejecución de criminales. El cloruro de hidrógeno. Este es un gas tóxico que es corrosivo y también muy irritante. Sin embargo, este gas en forma de solución ácida está dentro de nuestros estómagos para facilitar la digestión de los alimentos. Otro gas, y este bastante peligroso, es el sulfuro de hidrógeno. Es muy tóxico y tiene un olor a huevos podridos. Es un gas típico de los alcantarillados. Las personas que trabajan en la limpieza de alcantarillas están expuestos a este gas y puede ser mortal. Por lo tanto, durante estos trabajos, estas personas llevan un tanque de gas consigo para evitar inhalar directamente, que les puede evitar inhalar el sulfuro de hidrógeno. El monóxido de carbono es otro gas también peligroso, tóxico, incoloro y no tiene olor. Este gas se produce en las combustiones incompletas de materia orgánica. Su peligrosidad radica en que es más afín a la hemoglobina
que el mismo oxígeno. Por lo tanto, evita que el oxígeno entre en contacto con la hemoglobina, produciendo la muerte a las personas que lo han inhalado. El CO2, un gas menos peligroso que el monóxido de carbono, sin embargo, no deja de tener sus complicaciones para la salud. Podemos encontrarlo también en las bebidas carbonatadas, en las gaseosas, en las aguas minerales que tienen gas. El metano es otro gas muy importante para la economía mundial. Este gas se utiliza como combustible y como materia prima para la elaboración de diferentes productos que pueden ser medicinas, plásticos, explosivos, fertilizantes y muchas otras cosas más. Por ser un hidrocarburo, este compuesto es inflamable. El óxido nitroso, un gas incoloro, de olor dulce y también conocido como gas de la risa. En el siglo pasado era usado como anestésicos por los dentistas para realizar operaciones. El dióxido de nitrógeno. Este gas es tóxico, es pardo rojizo y tiene un olor irritante. Al ser pardo rojizo, este gas es el que contribuye con la aparición del smog en las ciudades grandes, donde tenemos mucho tráfico y también donde tenemos una gran cantidad de industrias asentadas. También el dióxido de nitrógeno es el responsable de la lluvia ácida al combinarse con el vapor de agua del ambiente y caer sobre el terreno y acidificar los suelos. El amoníaco es un gas incoloro y de olor penetrante, muy peligroso también. Inhalarlo puede representar la muerte. Se usaba mucho en refrigeración industrial. Sin embargo, debido a los peligros que conlleva, se toman muchas medidas de seguridad para manipularlo y puede ser reemplazado por otros gases menos peligrosos para refrigeración. El amoníaco actualmente es una materia prima para la fabricación de fertilizantes y también en la fabricación de explosivos. De hecho, la síntesis de amoníaco le valió el premio Nobel a sus descubridores y con esto se elaboraron mejores armas, mejores explosivos para las guerras. Pero también con el amoníaco se elabora una gran cantidad de fertilizantes sintéticos que pudieron acabar con la hambruna en ciertas zonas del planeta. Y finalmente tenemos al SO2. El SO2 es un gas incoloro y también es de olor irritante. Tóxico, es el dióxido de azufre y es emanado principalmente por las fábricas que queman combustibles fósiles. El SO2 es liberado al ambiente, reacciona con el oxígeno del aire, se combina con el vapor de agua que se encuentra en las nubes, en el aire, y después cae como lluvia ácida, también acidificando los terrenos con los cuales entra en contacto. Esa ha sido la revisión de las propiedades de algunos gases y de la teoría cinético-molecular de los gases. La siguiente clase veremos sobre cómo medir la presión atmosférica y qué significa presión atmosférica.